Los verdugos en la Edad Media. Castillo de Fotheringhay, Inglaterra. 8 de febrero de 1587. El verdugo emerge de las sombras. Viste de negro, como una sombra misma. Aguarda en silencio, inmóvil, los ojos fijos en la figura que avanza. El sudor le corre por la frente, a pesar del frío. Respira con tensión, tal vez con ansia, como si el aire se negara a llenarle los pulmones. Su capucha de cuero y sus gruesos guantes de piel apenas se distinguen en la penumbra, pero su presencia pesa como una sentencia. En sus manos, el hacha parece más pesada que nunca. El viento azota las ventanas del castillo, produciendo un chirrido siniestro que desgarra el silencio sepulcral. A pocos metros, la mujer avanza lentamente hacia el patíbulo, escoltada por 2 asistentes mudos. Sus pasos son firmes, medidos, pero sus ojos grises, hundidos por el cansancio, apenas sostienen la mirada del mundo. Su rostro es el de quien ya ha dicho adiós, sereno, resignado, irrevocable. Lleva un vestido de terciopelo negro, ceñido por un corsé rígido, símbolo de una dignidad que se niega a morir. Sobre los hombros, una capa escarlata ondea levemente, como una profecía cumplida. El color del martirio. Entre sus dedos, una cruz de oro tiembla apenas, como si rezara no solo por su alma, sino por la de todos los presentes. Es María Estuardo, reina de Escocia. Reina caída, reina condenada. Se arrodilla frente al bloque de madera. Sus labios se mueven en silencio, susurrando oraciones que solo Dios escucha. Luego, con una calma sobrehumana, inclina la cabeza. La nuca queda expuesta, pálida, vulnerable, lista. Uno de los ayudantes se acerca y le ata una venda sobre los ojos. Ella asiente. Su cabeza se apoya sobre el madero. El cuello late con una quietud que contrasta con el temblor en el aire, con el pulso del verdugo, con el horror contenido del salón. Todo está listo. El tiempo se detiene y el hacha se alza. 1 segundo, 2. El primer golpe cae. El sonido es atroz. Un crujido húmedo, hueso que se parte, carne que se desgarra. El filo no ha cortado limpio. El cuello de María queda herido, pero no roto. Los tendones aún sostienen la cabeza. Su cuerpo se estremece en un espasmo. Un gemido bajo y gutural brota de entre sus labios. Aún vive. En el fondo de la sala, un noble se lleva la mano a la boca. Una dama palidece y cae desmayada. El verdugo retrocede, jadeando. Sus manos tiemblan. No puede fallar otra vez. No ante tanta nobleza, no ante la historia. Vuelve a alzar el hacha, esta vez con ambas manos. El segundo impacto es más profundo, más brutal, pero insuficiente. La sangre ya empapa el terciopelo negro, se desliza por la madera del cadalso. El tercer golpe es un acto de desesperación, rápido, violento, certero. La cabeza se separa por fin. El verdugo la toma del cabello para mostrarla al público. Pero algo va mal. El cuero cabelludo se desprende. La cabeza no se sostiene. Era una peluca. La verdadera cabeza rueda por el suelo, dejando un reguero carmesí sobre la tarima. Un murmullo de horror se extiende como un eco. Algunos miran hacia otro lado. Otros no pueden apartar la vista. Él queda inmóvil. El hacha gotea. Sus ojos, clavados en el rostro pálido de la reina, ahora sin vida, sin corona, sin reino. Ha matado a una reina, pero también ha matado su propia reputación. Nadie recordará su nombre. Solo recordarán el hacha torpe, los 3 golpes, la peluca que se desprendió. Ese día, no solo cayó una cabeza real, cayó también la ilusión del verdugo como figura impasible de la justicia. Porque detrás de la máscara negra, del oficio sanguinario, hay un hombre. Un hombre que duda, que falla, que sufre. En la Europa de los siglos XVI y XVII, el verdugo no era un héroe, sino un marginado.
Muchos nacían en familias condenadas al oficio, heredando el hacha como otros heredan tierras o títulos. En Francia, Alemania, incluso en ciudades como Nuremberg, el trabajo pasaba de padre a hijo, como una maldición escrita en sangre. Uno de los más infames fue Franz Schmidt, verdugo de Nuremberg entre 1578 y 1617. En sus diarios, conservados con meticulosidad, detalló 400 ejecuciones, horcas, ruedas, decapitaciones, torturas públicas. Pero entre las frías anotaciones técnicas hay algo más revelador: su humanidad. Tras ejecutar a un joven de 17 años por robar un pan, escribió: suplicó por su madre hasta el final. Tuve que golpear 2 veces. El hacha no entró recta. Esa noche, mi mano no dejó de temblar. Incluso los más hábiles fallaban, y cuando fallaban no eran ellos los castigados, sino las víctimas quienes pagaban el precio de la impericia. Pero la culpa se quedaba dentro, en las pesadillas, en los silencios, en los diarios que nadie leería. Pero en la intimidad del cadalso, los errores eran más comunes de lo que los libros de historia cuentan. Un temblor en la muñeca, una distracción fugaz, un ángulo mal calculado. Y entonces, en lugar de una muerte rápida, llegaba la agonía. Minutos interminables, un cuerpo que se retuerce, una garganta que emite sonidos que no son gritos, pero tampoco silencio. Y el verdugo, obligado a mirar, a ver lo que ha hecho, a sostener la mirada del moribundo, aunque ya no haya vida en sus ojos. Ninguno regresaba a casa como un héroe, aunque su función fuera tan necesaria como la del juez o el verdugo. Era tratado como portador de una impureza invisible. En muchas ciudades europeas no podía vivir dentro de las murallas. Se le relegaba a los márgenes, junto a los mataderos, las leproserías, los cementerios, zonas donde la muerte ya tenía residencia. No podía tocar el pan en el mercado. Nadie quería monedas que hubieran pasado por sus manos. Si intentaba casarse, ninguna familia decente le abría las puertas. Hasta sus hijos, inocentes de cualquier culpa, cargaban el estigma. Ser hijo de un verdugo era sinónimo de exclusión, de destino marcado. En Francia, se le asignaba una casa en los suburbios, aislada. En Alemania, algunas ciudades colgaban un cartel en su puerta, una advertencia muda a los visitantes. La ley exigía perfección, la multitud, espectáculo. Pero nadie preguntaba cómo cerraba los ojos por la noche. Algunos no podían. Heinrich Platter, verdugo de Berna en el siglo XVI, dejó cartas que aún sobreviven. En ellas describe noches en vela, manos frías que lo despiertan de golpe, sueños donde los decapitados regresan, mudos, con los cuellos abiertos, señalándolo. Terminó recluido en un hospital para enfermos mentales. Murió solo, murmurando que los muertos lo vigilaban desde las esquinas de la habitación. No fue un caso aislado. En Inglaterra, bajo el reinado de Enrique VII, Thomas Derrick, un hombre que había sido condenado a horca y perdonado a cambio de convertirse en verdugo, ejecutó a más de 300 hombres. Su técnica era elogiada por algunos jueces, pero los cronistas lo describen hablando solo en las tabernas, llorando sin motivo, evitando cualquier objeto de metal. Murió en la miseria, borracho, delirando que aún escuchaba el crujido de los cuellos al romperse. El trauma no tenía nombre en aquel tiempo. No había espacio para el duelo ni para el quebranto. El verdugo debía matar un día y caminar entre la gente al siguiente, como si su alma no estuviera manchada. Pero el cuerpo no olvida. La mente tampoco. Algunos se endurecieron, desarrollaron una frialdad extrema, una desconexión que hoy llamaríamos despersonalización. Otros, en cambio, se hundieron. Culpa, adicciones, paranoia,
y muchos simplemente desaparecieron. Abandonaban la ciudad de noche, dejando atrás el hacha, la casa, la identidad. Solo se llevaban los recuerdos. La verdadera crueldad del oficio no era el acto de matar, no era el peso del hacha, ni los gritos, ni la sangre en las botas. Era la soledad, una soledad absoluta que lo seguía a todas partes, al mercado, a la iglesia, incluso a la mesa familiar. Se sentaba a su lado mientras comía, le susurraba en la oscuridad, porque el verdugo era el único que no podía desviar la mirada. Tenía que verlo todo, hasta el final. Cada herramienta era un ritual. El hacha, símbolo del poder y la muerte, no era un simple instrumento. Se forjaba con cuidado, se afilaba con devoción, se equilibraba como una extensión del brazo. A veces se probaba con troncos, con animales, antes de enfrentar carne humana. Pero ni el acero más perfecto garantizaba precisión. Bastaba un instante de duda, un viento frío, un pulso inestable. Y entonces el filo fallaba. Uno de los casos más espantosos ocurrió en Inglaterra en 1684. William Steele, acusado de conspirar contra el rey, fue llevado al cadalso. El verdugo, inexperto, falló el primer golpe y el segundo. Algunos testigos dicen que necesitó 8 hachazos. Para el cuarto, Steele ya no se movía, pero el verdugo seguía golpeando, como poseído, mientras la madera se empapaba de sangre. El público, en lugar de vitorear, retrocedió horrorizado. Un cronista escribió: parecía estar castigándose a sí mismo, como si cada golpe fuera una penitencia. Porque en el fondo, el verdugo también era un condenado. Condenado a recordar. Condenado a servir. Condenado a vivir con lo que nadie más quería ver. Esa era la paradoja. El verdugo, pieza esencial del orden, era también su mayor anomalía. Muchos recurrían a métodos menos visibles, pero no menos crueles. El garrote, por ejemplo, exigía una precisión fría y una fuerza sostenida. Una barra de hierro giraba lentamente contra la nuca del condenado, comprimiendo la columna cervical. Si el verdugo fallaba en el punto exacto, la muerte no era instantánea. Venía por asfixia, por hemorragia cerebral, por una agonía que podía extenderse más de 20 minutos. En España hay registros escalofriantes. Uno de los más notorios ocurrió en 1974, durante los últimos años de la dictadura franquista. Salvador Puig Antich, acusado de terrorismo, fue ejecutado con el garrote. El verdugo, visiblemente tembloroso, no logró aplicar el giro definitivo. Puig Antich luchó por respirar durante más de 6 minutos. Testigos bajaron la cabeza. Algunos lloraron en silencio. La presión no era solo pública, era una carga interna, un peso que se hundía en el pecho del propio ejecutor. Frente a ese silencio opresivo, algunos verdugos encontraron una sola forma de hablar: el diario. No por vanidad, sino por supervivencia. Entre todos, el más conmovedor es el de Franz Schmidt, verdugo de Nuremberg. En su registro, frío y detallado, describe 394 ejecuciones. Pero entre líneas, emerge un hombre atormentado. En una entrada, narra cómo un joven condenado por robo le pidió rezar juntos antes de morir. Franz aceptó. Después escribió: tuve que limpiar mis lágrimas del filo del hacha antes de usarla. Otro testimonio revelador es el de Jean-Baptiste Sanson, descendiente de una de las familias de verdugos más conocidas de Francia. En sus memorias, describe una vida de contradicciones: riqueza y rechazo, poder y aislamiento. A pesar de los salarios altos y las casas del Estado, su familia vivía como parias. Confiesa haber contemplado el suicidio en múltiples ocasiones y dejó una frase que atraviesa los siglos:
He matado a más hombres de los que puedo contar, pero ninguno me persigue tanto como yo mismo. Porque la sangre no se iba con el agua. Permanecía en la mente, en los sueños, en las paredes del dormitorio. Y el silencio que venía después, ese vacío tras el último grito, era más pesado que cualquier alarido. En muchas regiones de Europa no se heredaba un oficio, se heredaba una maldición. El hijo del verdugo nacía marcado. Aunque nunca hubiera tocado un hacha, cargaba sobre los hombros el peso de cada cuello quebrado por su padre. En Francia, la dinastía Sanson dominó el oficio durante 6 generaciones, desde el antiguo régimen hasta el siglo XIX. A pesar de su estatus oficial, sus hijos eran evitados en la escuela, rechazados en la iglesia, señalados en la calle. Henri Clément Sanson, bisnieto del verdugo de Luis XVI, abandonó el oficio. Murió en la pobreza, pero con dignidad. Dijo una vez: «Prefiero morir pobre que ver a mis nietos limpiar el hacha». En Alemania, la familia de Franz Schmidt sufrió un destino similar. Su hija intentó casarse con un comerciante de otra ciudad, pero cuando su apellido fue descubierto, la boda fue cancelada. El nombre del verdugo era para muchos una lepra moral. No se curaba, solo se evitaba. Algunos jóvenes, forzados a continuar la línea, se rebelaron, huyeron, cambiaron de nombre. Se hicieron pasar por herreros, soldados, viajantes. Cualquier cosa antes que verdugos. Pero el pasado los alcanzaba. Siempre alguien preguntaba: ¿de dónde eres? Y siempre alguien recordaba. Otros no tuvieron opción. Desde los 13 o 14 años, limpiaban las herramientas, sujetaban a los condenados, observaban cómo su padre alzaba el hacha. A esa edad, ya eran hombres de oficio. No por elección, por destino. Porque el oficio no terminaba con la última ejecución. En 1762, en Austria, Jacob Rieger, hijo de un verdugo, se negó a asumir el cargo. Fue expulsado de su pueblo. Recorrió aldeas buscando trabajo, pero ninguna puerta se abrió. Finalmente, en un bosque cercano, se ahorcó. Dejó una nota clavada en un árbol con solo una frase: «No me mataron los hombres. Me mató el nombre que me dieron». Y en casos extremos, los hijos de verdugos se convirtieron en víctimas. En 1811, durante una revuelta en Hungría, una turba arrastró a un joven por las calles. No había cometido crimen alguno, pero su padre había sido verdugo. Para la multitud, eso bastaba. Lo acusaron de ser un demonio encarnado. Lo lincharon sin juicio, porque el oficio no terminaba con la última ejecución. Continuaba en el silencio de una cena solitaria, en el cuchillo que nadie quería tocar, en los pasos apagados de un hombre que ya no era persona, sino una función. El verdugo era el único que no podía desviar la mirada. Podía cerrar los ojos, pero el rostro del condenado seguía ahí, pálido, suplicante, ya sin vida. Podía limpiar el hacha hasta dejarla brillante, pero la sangre no se iba. Permanecía en su mente, en los sueños que no dejaban dormir, en los reflejos del agua o el cristal. Podía morir, pero su sombra no se extinguía. Se alargaba. Se colaba en los pasos de sus hijos, en el silencio de sus nombres, en el rechazo que nunca pidieron. En la historia, quizás no fue el más cruel. Tal vez ni siquiera fue un criminal. Muchos solo cumplieron órdenes, sostuvieron herramientas, cerraron puertas. Pero sin duda, fue el más castigado. No por la ley, ni por la justicia, sino por la memoria. Por tener que recordar lo que todos querían olvidar. Así, entre sangre seca, nombres borrados y culpas que se heredan como malas semillas, vive el retrato de una figura única, temida por su oficio, marginada por su función,
olvidada por conveniencia. El verdugo no era un monstruo, tampoco un mártir. Era el rostro oculto de una justicia que exigía muerte, pero que nunca quiso mirar a los ojos a quien la ejecutaba. Fue el espejo que nadie quiso enfrentar, el precio que la sociedad pagó sin firmar el recibo, el hombre que cargó con el pecado colectivo mientras el resto volvía a casa a cenar. Si este relato te estremeció, imagina lo que aún falta por contar, porque la historia no solo está escrita con tinta, también con gritos, con sangre y con silencio. Si llegaste hasta aquí, es porque tú también quieres saber la verdad que muchos prefieren olvidar. Únete al canal. Forma parte de quienes no temen mirar de frente al pasado, aunque lo que encuentren no les deje dormir. Esto fue Crónicas de Terror en la Historia. Y apenas estamos comenzando.